Bueno, quien presentó pues sus consideraciones legales sobre esta ley fue el abogado Alfredo Ballarino Alemán. Pues más en sus redes sociales pues escribió su análisis jurídico, pues hablando de lo de las horas extra, hablando del derecho al dormitorio, hablando de cómo debería ser la vida y qué se considera trabajo dentro del hogar. Alfredo, una ley que acabaría pues con el servicio doméstico, por lo menos en la clase media. Mira, ante todo, buenos días, y tengo que decirte que en realidad hicimos dos escritos de análisis porque el proyecto sufrió en los últimos días un cambio. Un cambio, sí. Es decir, sacaron lo relacionado a las 8 horas como máximo de la jornada y se está viendo el tema de las horas extra sobre ese tema. Así es que en ese sentido sí ha habido un avance en el proyecto. Pero yo quiero decirte dos cosas antes de hacerlo. Lo primero es que yo creo en la bondad del servicio. Creo Claro. que es un servicio que uno quiere muchísimo, es algo que son personas muy nobles quienes hacen esto y merecen. Le estás dejando en manos lo más importante de todo tu vida. el apoyo que puedan hacer porque en efecto cuidan nuestra casa, cuidan nuestros hijos. Así es que merecen toda la atención que podamos dar. Lo segundo, creo que la proponente del proyecto puede tener hasta buenas intenciones, pero en buenas intenciones no puede quedar todo. Y yo creo que cuando tú haces un proyecto que impacta a tantas personas y algo tan delicado como los hijos en todas estas personas, pues lo mínimo que tú tienes que hacer es un grado de consenso, un grado de comunicación, sí, y no solamente ir a imponer un proyecto y que la gente se entere o por redes sociales o se entere, sí, por un momento de que simplemente tocó hacer algo. ¿Qué es peligroso en el proyecto? Fíjate que yo creo que a pesar de que puedo haber sido percibido como contrario a que se hagan beneficios a las nanas, lo que yo estoy en contra es del populismo. Estoy en contra porque el populismo lo que hace es precisamente hacerle daño a ellas mismas y además al sector que utiliza el servicio, es decir, a ambas partes le hace el daño. Y el populismo se conoce como aquellas cosas que se proponen y que son excesivamente protectoras, promesas excesivas, que al no poderse cumplir terminan es haciéndole daño al supuesto beneficiado. Yo puedo poner mañana, hombre, yo quiero que el salario mínimo de las nanas sea $2,000 al mes, yo quiero que tengan seguro privado, sí, yo quiero irreal, que tengan que pagar. Y como son cosas irreales, lo único que hago es acabar con el servicio doméstico. Yo creo que hay que entender que el servicio doméstico cumple algunas funciones de especialidad que no son iguales en la oficina. Es decir, también lo tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de tiempo a disposición del patrono, tú tienes, por ejemplo, temas de la policía, ¿verdad? La policía tiene turnos que van de 48 horas, ¿verdad? La persona, sí, se mantiene 48 horas en el cuartel, pero eso no significa que no descansa. Tiene sus horarios de descanso dentro de los cuarteles de policía. Sí, igual los internos de medicina. Los internos de medicina, los marinos en los barcos, los bomberos. Así tienes el piloto que va a Turquía y va manejando 17 horas. Si tú a esas personas las regularas solamente por el código de trabajo, tú tendrías que decir, bueno, que el código de trabajo nada más permite 8 horas más 3 en un día son 11 horas. Bueno, cuando el piloto va en la hora 11 tiene que decir, bueno, soltemos el avión porque ya esto sería excesivo. Si esas cosas se les da la causal para hacer una renuncia justificada, ¿verdad? Entonces tú vas a tener a patronos pagando ciertas indemnizaciones que son muy fuertes y lo que va a ocurrir es que yo como patrono me voy a proteger y voy a decir yo no puedo tener ese servicio. Claro. Y entonces acabo un tema en un momento dado en que también aquí Panamá no tiene una infraestructura, por ejemplo, de guarderías debidamente organizadas que pudieran ser opciones para ese tema. Y tampoco creo que cumple con hacer lo que en verdad puede estar buscando esas personas en el trabajo doméstico. Es decir, yo estaría muy de acuerdo en agarrar y hacer, y quién sabe, son algunas cosas desde el punto de vista de medidas por ley y otras cosas medidas administrativas. Pero es que a la larga, Alfredo, yo creo que esa concepción europea que el trabajo doméstico denigra es algo que en América Latina, sobre todo, no es así. Porque tiene gente con muy poca preparación, gente que no, por sus condiciones pues, de nacimiento, pues no pudieron alcanzar una educación formal, muchas veces por la extrema pobreza. Y eso, a la larga, pues, es lo que debe entenderse más, y más en estas épocas, como un colaborador de tu hogar. Es decir, es alguien que está... Es correcto. En la mayor parte de las veces, porque hay de todo en la viña del Señor, es alguien que está
sirviéndote de apoyo en las labores domésticas. Y es correcto. Y en efecto, esas personas que, te vuelvo a decir, uno las aprecia de una manera muy especial porque en muchos casos llegan a convertirse como una parte extendida de la familia de uno, pero uno tiene que saber hasta dónde tú vas a regular. Si bien es cierto, hay casos que hombre, son lamentables y que no son todos los casos. Pero son las excepciones. Pero yo diría que son las excepciones porque además tendría que decirte que esas excepciones yo consideraría una persona pues muy poco inteligente, no tratar bien a quien tiene a su cargo a sus hijos o su casa, me parecería pues algo importante. Pero es que, Alfredo, entra en juego algo que a mí me parece todavía más peligroso. Uno, ¿cómo se supervisaría esta jornada laboral? Sí, la mayor parte del tiempo que ellas están trabajando, tú no estás en casa. Es correcto. Entonces, ¿cuándo tú vas a ver las horas de descanso que tuvo? Porque, por ejemplo, hagamos un ejemplo de una familia normal. Vienen, la nana se despierta a las 6 de la mañana, agarra, atiende a los hijos a las 7 de la mañana se van a la escuela. La persona que trabaja normalmente se va a las 7:30, 8, se va para su trabajo igualmente. En ese momento no queda una supervisión. Por supuesto que entra una serie de trabajos domésticos en algunas, a las que les corresponde, en donde empiezan a hacer limpieza de habitaciones, temas en la cocina y tal y cual. Pero llega un momento en donde hay un periodo de descanso. Igual lo hay en la tarde. Por ejemplo, mis hijas regresan a la casa a las 4 de la tarde. Entonces llega un periodo en donde se da un tema de descanso. Pero yo creo además, fíjate, ¿qué le puede interesar a las nanas? Yo creo que el salario mínimo que tienen ahora mismo de $250 asignados es un salario que no es correcto. Debe incrementarse ese salario mínimo. Yo creo que los temas de seguridad social son importantes para ella y temas como jornadas administrativas, jornadas en los centros comerciales, de poder inscribirlas a ellas, facilitarle tanto al patrono como a la propia doméstica la inscripción en esas jornadas, todo lo que es información hacia ellos, eso puede ser correcto. Reglamentar, hombre, este es el salario mínimo para una persona que atiende actividades diurnas. La que atiende actividades diurnas y nocturnas tiene este otro nivel de salario porque esta persona está a disposición, si se quiere. Es posible que esté dormida en la casa, pero está con el patrón. Al final de cuentas, las partes van a consensuar esto. Pero cuando tú te pones a decirle a un patrono, hombre, mira, si la persona muere, a ti te toca pagarle el entierro, y esa persona no sabe si esa persona, que a veces es de clase media, haciendo un esfuerzo muy grande para pagar eso, no sabe ni siquiera si tiene para pagar el entierro de su papá. Entonces le dicen, bueno, es que vas a tener que pagar el entierro. Es que vas a tener que tener habitación privada. ¿Qué significa eso de habitación privada? Porque habitación privada, entonces, si resulta ser que acompañaba a un niño o que comparte la habitación de nana con otra nana, con otra doméstica, entonces eso no estaría en la consideración de privada. Cuando tú dices, bueno, es que tienes que tenerla, ella no, el tiempo a disposición se considera tiempo de patrono, entonces tú vas a tener una causa de renuncia justificada, porque de repente vas a decir, no, hombre, que yo estuve durmiendo aquí 3 días, entonces yo estuve en exceso de los términos que venían y es una causa de renuncia justificada. Yo creo, porque vuelvo a decirte, para tratar de rescatar lo positivo del proyecto, me parece que todos queremos que tengan mejores condiciones. Hombre, y me parece que entonces debe ponerse eso de vuelta en un primer debate en donde las partes, fíjate que aquí una de las cosas también noté que en el proyecto decía, bueno, es que se va a igualar al salario mínimo automáticamente el salario de las nanas. Fíjate que si aquí se hizo algo importante en un momento dado, son las comisiones de salario mínimo. ¿Qué hacen las comisiones de salario mínimo? Están empleadores y están trabajadores tratando de ponerse de acuerdo en algo, porque eso es buscar el consenso. Entonces, en ese aspecto, de repente pudiera ser que se lograran consensos que permitieran de forma tranquila y pasiva que la gente obtuviera ese incremento que creo que es muy necesario, pero sin causar un caos pero a la larga, en el servicio. El propio mercado no distorsionó esto cuando vino esa masiva llegada de venezolanos. Hombre, también, ya muchos de los salarios no tienen nada que ver con $250. Hay nanas cobrando 400, 500, 600 dólares. Pero bueno, vamos a poner que van a haber casos que no es así. Claro, entonces esos casos que no sean, esos vamos a regularlos para que todo el mundo pueda tener acceso por lo menos a esas condiciones. A lo mejor hay que buscar, como es un trabajo que involucra mucho peso, pues hay que involucrar que de repente haya más jornadas de salida o descanso en vez de un día, de repente 2, buscar que la persona tenga algún tipo de escape a esto, que a veces es un trabajo, pues, que en muchas ocasiones es un trabajo muy pesado. Pero cuando tú lo llevas al exceso de la regulación, te vuelvo a decir, estás atacándoles el propio trabajo de ellas, porque lo que van a hacer muchos padres, a necesidad, van a tener que decir simplemente,
Yo no puedo pagar eso. Yo no puedo estar a riesgo de ser demandado y que me toque pagar un año de indemnización. ¿Verdad? Y entonces yo tenga que pagarle a una nana por despedirla, tenga que pagarle $3,000 o $5,000 o $7,000. Entonces no puedo tener esos riesgos, yo no puedo tener el servicio. ¿A quién terminé afectando? Terminé afecando a las nanas también. Cuando el proyecto supuestamente eso era lo que buscaba proteger. Bueno, yo invito a que se haga ese debate en la Asamblea. En teoría va a bajar a primer debate. Vamos a ver. Bueno, es lo que es lo que supuestamente hemos escuchado después de todo este tsunami que se dio de opiniones. Pero creo que sería lo sano y creo que de nuevo si la diputada Ana Matilde Gómez tiene una buena intención, que busque que se mejore y que haya consenso. Bueno, era lo que teníamos que conversar con el abogado Alfredo Vallarino Alemán.